al maligno. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora de la mañana. Te agradecemos, Señor, por darnos la oportunidad de poder estar aquí. Gracias te damos, Señor, porque tú nos ayudas en todo momento. De antemano, tú nos has dado la victoria contra el enemigo. Tú nos has dado la victoria, Señor, contra Satanás, pero muchas veces, Padre, hemos sido derrotados y pedimos que tú nos ayudes, Señor, a tener más victorias que derrotas en nuestra vida espiritual. Pedimos que tú hagas la obra, que tu Santo Espíritu en todo momento nos guíe para comprender tu verdad. Ayúdame en esta mañana a poder ser de bendición a tu iglesia y, Señor, que cada palabra, Señor, cada palabra expresada pueda ser para edificación. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, mis hermanos. Todos hemos escuchado del apóstol Juan y sobre todo nos interesa considerar, hermanos, esta porción de la Escritura porque el apóstol Juan hace mención de que se puede vencer al maligno, hermanos, se puede vencer a Satanás. Ahora, cuando ustedes ven esta palabra, la palabra maligno implica la maldad que hay en este ángel caído y que nosotros conocemos como Satanás. Hermanos, implica esa maldad, esa artimaña que él emplea para vencernos. Lo hemos estado considerando cada domingo. Lo hemos estado viendo, hermanos, cómo Satanás influye en la humanidad. Y yo les puedo decir que esta lucha no va a terminar. Esta lucha contra el maligno, esta lucha contra Satanás no termina hasta que el final de los tiempos sean cumplidos. Hasta que Dios, hermanos, lo ponga en ese lago de fuego que se ha preparado para él y para sus demonios, los ángeles caídos, y también para aquellos que rechazaron a Jesús. Sin embargo, nosotros tenemos que luchar. Tenemos esa lucha constante, hermanos, contra las tentaciones de nuestra naturaleza caída, pero también esas tentaciones que Satanás usa para derrotarnos, para vencernos, para ver al cristiano, hermanos, caído y que no cumpla en sí los propósitos que Dios tiene para con él, para con cada uno de nosotros. Es una lucha constante. No pensemos que mañana se termina esa lucha. No, mientras tengamos aliento de vida, hermanos, Satanás va a buscar la manera de apartarnos de la voluntad de Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos comprender. Por eso es que el apóstol Juan escribe, hermanos, hablando de la importancia de la madurez espiritual. En este contexto de los versículos que acabo de mencionar, el apóstol Juan está hablando, hermanos, para creyentes de todas las edades. Para creyentes, hermanos, que acaban de nacer espiritualmente. Y el apóstol Juan dice, os escribo a vosotros, hijitos. Cuando él expresa esto, se refiere a aquellos cristianos que acaban de recibir el perdón por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que han o acaban de nacer de nuevo. El apóstol Juan los llama como hijitos. Más adelante también el apóstol Juan escribe a los que son ya padres, y se está refiriendo a aquellos padres en la fe, aquellos que ya mantienen una relación espiritual con Dios desde mucho tiempo atrás, ya desde mucho tiempo antes. Él se está refiriendo a ese tipo de cristianos. Estamos hablando de aquellos que ya tienen tiempo en el camino de Dios, que ya tienen tiempo en el evangelio, pero también habla de los jóvenes. Y está hablando de ese tiempo medio, hermanos, en donde hemos pasado ya de la niñez espiritual ahora a la juventud espiritual, en donde hemos vencido y hemos podido vencer las tentaciones que Satanás ha puesto en nuestras vidas. Pero si ustedes se dan cuenta,
El énfasis de Juan, del apóstol Juan, es alcanzar esa madurez espiritual en la vida cristiana. Y es lo que nosotros, hermanos, necesitamos considerar, que para poder vencer la influencia de Satanás, es importante, hermanos, que crezcamos espiritualmente. Es importante, hermanos, que nosotros entendamos que debemos de madurar en la vida cristiana. Y eso es lo que quiero considerar en esta mañana. Si queremos vencer al maligno, si queremos vencer, hermanos, esa influencia que él ejerce en este mundo y sobre todo a través de las tentaciones que presenta en nuestra vida, nosotros tenemos que crecer. Si ya hemos nacido de nuevo, y por cierto, si alguno que está aquí no ha nacido de nuevo, hoy es el día de salvación. Hoy es el día en el cual usted puede nacer de nuevo al venir a Jesucristo y confiar en Él, que es suficiente para perdonar sus pecados y darle salvación y vida eterna. Pero si ya hemos nacido de nuevo, es necesario que crezcamos espiritualmente, porque un bebé es indefenso. Un bebé es vulnerable. Un bebé necesita muchos cuidados. Un bebé necesita toda la atención de sus padres. Un bebé no puede quedar desprotegido. Y hermanos, y eso es lo que Satanás aprovecha. Y eso es lo que Satanás quiere lograr con la iglesia de hoy. Hermanos, ustedes pueden mirar, no se trata de venir a la iglesia como algunas religiones o sectas hoy en día manifiestan, de venir a brincar, saltar y etcétera, y según ellos salir ungidos cuando en realidad no ha habido ningún cambio en su vida. No se trata de estar en esa posición espiritual, se trata de crecer en la vida cristiana. Porque cuando nosotros estamos en esa condición, lo único que vamos a tener son puros problemas espirituales. La Biblia nos enseña en 1 Corintios, mire, vamos para allá. En 1 Corintios capítulo 3, hemos leído muchas veces la carta a los Corintios, amén. Hemos considerado por qué Pablo escribe esa carta. Y podemos mirar, hermanos, cómo Pablo llega a ellos y en el capítulo 3 les habla con franqueza. Y vaya, hermanos, debemos estar acostumbrados a que un pastor siempre debe de hablar con franqueza, amén. Siempre debe de hablar con verdad. Y Pablo lo hace de esta manera. Y dice en el versículo 1, y yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, vea lo que les dice, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Vea, hermanos, si ustedes se dan cuenta, la iglesia de los Corintios sí era una iglesia bendecida, tenía, hermanos, tenía la iglesia de los Corintios multitud y diversidad de dones espirituales, era una iglesia muy bendecida. Pero la gran diferencia, hermanos, que radicaba en ellos es que eran todavía niños espiritualmente hablando. Y por haberse quedado en ese estado o por permanecer en ese estado espiritual, el diablo podía hacer de las suyas con esa iglesia que bien podía ser una potencia. ¿Por qué razón? Porque, hermanos, estaban situados en un lugar geográfico, estratégico, de tal manera que no solamente podían influir a los corintios, sino que también podían influir en todas sus regiones de alrededor. Era una iglesia, hermanos, que tenía un buen soporte económico. Y era una iglesia llena de dones espirituales. Pero el único problema que tenían es que era una iglesia carnal. Y era una iglesia carnal, ¿por qué razón, hermanos? Porque se habían quedado como ¿qué? Como niños.
Y vean los problemas que presentan. Dice el apóstol Pablo, os di a beber leche y no vianda, porque aún no podíais ni aún podéis ahora, porque aún sois carnales, porque mientras hay entre vosotros envidias, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Vean lo que el Pablo está diciendo. Mire, hermanos, ustedes están batallando, ustedes están teniendo sus problemas porque no han avanzado al siguiente nivel. Ustedes se han quedado espiritualmente hablando como niños. Y el diablo, hermanos, estaba haciendo de las suyas en esa iglesia. El diablo, hermanos, estaba influenciando esa iglesia para mal. Y eso es lo que nosotros necesitamos considerar. Usted sabe, hermanos, que la madurez espiritual en la vida cristiana es fundamental para poder cumplir con los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. La madurez espiritual, hermanos, es fundamental. ¿Por qué? Porque de lo contrario, hermanos, no vamos a seguir creciendo, hermanos, y obviamente no vamos a poder ser usados por Dios como Él quiere usarnos en la vida. Y es necesario, hermanos, que nosotros podamos crecer espiritualmente hablando, para poder vencer las influencias del enemigo. Y vaya. Y cuando nos quedamos como niños, hermanos, no alcanzamos a comprender. No alcanzamos a mirar. Se nos pasa. ¿Cuántas veces Satanás puede influenciarnos para mal? Así es que, hermanos, necesitamos darle importancia a esto. Hay que crecer espiritualmente. Hay que tomar en cuenta, hermanos, algunas cosas. Y quiero mencionarles que para poder crecer debemos de comprender que esto no termina en la vida. Es un crecimiento continuo, hermanos, es un crecimiento progresivo. Vamos a ir creciendo, madurando progresivamente. La Biblia nos enseña que vamos a cometer errores, pero esos errores, hermanos, no deben de detenernos en la vida cristiana. Note lo que Pablo escribe en Filipenses capítulo 3. En Filipenses capítulo 3. Versículo 12, pasaje muy conocido. Filipenses capítulo 3, versículo 12, el apóstol Pablo menciona estas palabras, hermanos, importantes para nosotros en la vida cristiana. Y ven lo que dice el versículo 12, no que ya haya alcanzado, ni que ya sea ¿qué? Perfecto. ¿Sabe, hermanos? Ninguno de nosotros hemos alcanzado aún esa perfección. Amén. Necesitamos de Cristo. Necesitamos, hermanos, buscar esa perfección mientras estamos aquí. Claro que un día seremos transformados y seremos completamente perfectos. Amén. Anhelo ese día. Amén. Pero mientras estamos aquí, hermanos, debemos entender esto. Al no ser perfectos, vamos a batallar en la vida espiritual. Al no ser perfectos, vamos a batallar con nuestra naturaleza caída. Al no ser perfectos, esto quiere decir que vamos a tener lucha tras lucha. Y sobre todo, hermanos, vamos a tener un tropiezo tras otro tropiezo. Pero vea que esto no concluye ahí. La palabra de Dios dice, no que ya haya alcanzado ni que ya sea perfecto, mas prosigo. ¿Hacia dónde, hermanos? Mas yo prosigo para que aprendiere aquello por lo que yo también soy aprendido de Cristo Jesús. Dice el versículo 13, hermanos, yo mismo no hago cuenta de haber aprendido, pero una cosa hago, olvidando las cosas que quedan atrás
y extendiéndome a las cosas que están delante. Eso es lo que nosotros necesitamos considerar, tener en cuenta que el crecimiento espiritual, la madurez espiritual, hermanos, es progresiva. Vamos a tener tropiezos en la vida, pero hay que aprender de ellos y seguir hacia adelante. No hay que estancarnos, no hay que quedarnos, hermanos, en esa condición. Hay que aprender de los errores. Amén. Porque malo está que no aprendamos de ellos. Porque todos cometemos errores. ¿Hay alguien aquí que no comete errores? Preséntemelo para que me diga unos tips. Porque yo cometo muchos errores. Amén. Pero aprendo de ellos. Y hermanos, y de eso se trata la vida cristiana. Aquí no vamos a hablar de aspectos irreales. No. Todos somos falibles. Todos cometemos errores. Batallamos en la vida cristiana. Batallamos en la vida espiritual, hermanos. Y por eso debemos de aprender y seguir adelante, porque eso es lo que nos va a capacitar para seguir, hermanos, creciendo en la vida cristiana. Y Pablo está diciendo, hermanos, yo olvido esas cosas que quedan atrás y me extiendo a las cosas que están delante, prosigo hacia el blanco o prosigo hacia la meta por el premio de la alta vocación en Dios en Cristo Jesús. Y enseguida dice, así que todos los que somos perfectos, seamos de esta mente. Y cuando habla, hermanos, de perfectos, está hablando de salvación. Dice, y si vosotros tenéis otro sentido en la mente, esto también nos revelará Dios. Sin embargo, nosotros necesitamos, hermanos, comprender que en la vida cristiana nos vamos a topar con un montón de sinsabores, pero eso no debe de detenernos, sino que al contrario, debemos de seguir viendo hacia adelante. Porque si yo me quedo ahí, me voy a estancar. Yo necesito salir hacia adelante. Amén. Hermanos, podemos decir que tenemos una gran ventaja. Tenemos una gran bendición para poder proseguir. Y esa es la ayuda de nuestro Dios. Esa es la misericordia de Dios, hermanos, que Él, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros fracasos en la vida cristiana, el Señor nos vuelve a dar una oportunidad para poder seguir adelante. Hermanos, qué tremenda bendición es poder contar con la ayuda de Dios. Hermanos, que Él desea que crezcamos, que Él desea que sigamos adelante. Note lo que dice en Jeremías, capítulo 18, versículo 6. En Jeremías capítulo 18, versículo 6, dice la palabra de Dios en Jeremías 18, 6. Dice, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice el Señor. He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Hermanos, debemos entender esto. Hay errores, hay fracasos, hermanos, hay tropiezos en la vida, pero Dios nos da una oportunidad más, nos vuelve a moldear para que sigamos adelante. Porque Él no quiere hijos estancados. Amén. Él no quiere hijos que se queden en sus errores, sino que aprendamos de ello y sigamos creciendo espiritualmente hablando. Lo vuelve a repetir en Isaías 64, 8. Mire por favor, Isaías 64, 8. En Isaías capítulo 64, versículo 8, dice la palabra de Dios. Ahora pues, oh Señor, tú eres nuestro Padre. Por cierto, ¿qué padre no desea que sus hijos progresen? ¿Qué padre no desea que sus hijos crezcan? Los niños son bien bonitos, ¿verdad, hermanos? Los niños son bien lindos, de chiquitos. Y así los quisiéramos tener siempre.
En algunos casos no, ¿verdad? Pero hay algún padre, no, ¿cómo quisiera que mi hijo no creciera, que siempre estuviera así, ¿verdad? Deseamos que los hijos crezcan. Amén. Deseamos que los hijos se desarrollen, deseamos que los hijos progresen. Y lo mismo pasa con Dios. Él está aquí diciéndonos, hermanos, ahora pues, oh Señor, tú eres nuestro Padre. Y enseguida, ¿qué dice? Nosotros lodo y tú el que nos, así que obra de tus manos todos nosotros. Y entonces entendemos esto, hermanos, como lo dijo en Jeremías, nosotros somos ese barro moldeable, el cual el Señor nos da una oportunidad como nuestro Padre que es, porque Él desea, hermanos, que nosotros crezcamos espiritualmente, que nosotros podamos, hermanos, madurar en la vida cristiana. Amén. Pero para eso necesitamos recordar que en nuestra vida deben de haber prioridades. Necesitamos recordar, hermanos, que nuestra vida debe de tener prioridades, porque esa es la clave de nuestra madurez. Esa es la clave, hermanos, de nuestro crecimiento espiritual. Necesitamos priorizar, hermanos, en todo aquello que nos acerca más a Dios. Si ustedes se dan cuenta, volvamos a 1 de Juan, capítulo 2. Primero de Juan, capítulo 2. En el versículo 14, el apóstol Juan está diciendo, os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Esto quiere decir, hermanos, que este tipo de cristianos en su vida le dieron prioridad a Dios. Esto quiere decir que este tipo de creyentes, hermanos, pusieron a Dios en primer lugar en su vida y ellos lograron tener una cercanía con Dios desde el principio, desde el momento en el que ellos conectaron con Dios en esa relación, hermanos, personal. Ellos pudieron crecer espiritualmente hasta llegar a ser considerados como padres espirituales en la fe. Y esto habla de esa cercanía, pero no va a haber una cercanía hacia Dios si nosotros no lo ponemos a Él en primer lugar en nuestras vidas. ¿Y sabe cuál es el problema que enfrentamos en la actualidad? El problema es que estamos llenos de un montón de prioridades, pero dentro de esas prioridades, hermanos, no está Dios. ¿Estamos aquí? Dentro de las prioridades que tenemos una lista de prioridades. Vaya, un montón de cosas. Amén. Pero el problema está en que Dios está al último. El problema está en que muchas veces ni Dios está en esa lista. ¿Y sabe cuál es la razón? Porque no podemos crecer. Precisamente, hermanos, porque no tenemos esa cercanía con Dios. Y no tenemos esa cercanía con Dios, ¿por qué? Porque Dios no ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Y estamos llegando en tiempos, en días, hermanos, en donde Dios no ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Amén. ¿Estamos aquí, iglesia? Estamos llegando en esos tiempos. Y vaya, ya hemos llegado a esos tiempos, hermanos, en donde no pasamos ni siquiera un momento a solas con Dios. Estamos llegando a esos tiempos en donde no queremos que nadie nos exija todo lo que tenga que ver con nuestra vida espiritual. Estamos llegando en esos tiempos en donde yo quiero hacer las cosas a mi manera. Estamos llegando a esos tiempos, hermanos, en donde no queremos que nadie nos exija lo que tenemos que hacer en la vida cristiana.
Me refiero a la vida cristiana. Amén. Usted sabe lo que hace en su casa, ¿verdad? Así cómo tiende la cama, cómo pone los trastes. Amén. ¿Dónde pone la ropa? ¿Si abajo de la cama o arriba? Amén. ¿Estamos aquí? Esos son sus asuntos, pero en las cosas espirituales, hermanos, esto es muy diferente. En los asuntos espirituales tienen a un pastor. Amén. Que debe velar por sus vidas, que debe estar al pendiente de su vida espiritual, pero estamos llegando en tiempos, hermanos, en donde no tenemos una cercanía con Dios porque hemos excluido todo lo que Dios nos ha dado para poder estar cerca de Él. Amén. Hemos olvidado la oración. La hemos convertido en una rutina, la hemos convertido, hermanos, en oraciones express. Las hemos convertido ya en algo monótono, hermanos, en algo aburrido, en algo en donde no deseamos buscar a Dios en oración. Y puede decir, pastor, ¿por qué lo dice? Porque tenemos viernes de oración. Y solamente, como dijo aquel, somos unos cuantos. Amén. Pastor, es que tenemos muchas cosas que hacer. Todos tenemos cosas que hacer. El punto está que nuestra prioridad no es Dios. Y si no priorizamos, y si no ponemos a Dios en primer lugar en nuestras vidas, hermanos, pues no vamos a crecer, vamos a seguir estancados. ¿Por qué? Porque vamos a olvidar estudiar las Escrituras, vamos a olvidar pasar tiempo con Dios en oración, vamos a olvidar tener esa comunión entre hermanos. Fíjese que hoy en día, ya ahora, la iglesia se ha convertido en una iglesia virtual. Bueno, si podemos llamar iglesia, ¿verdad? Porque pero hoy en día, hermanos, ya hay muchas iglesias virtuales. ¿Estamos aquí? En donde el diablo, a través de su influencia, les ha metido la idea en su cabeza que no hay necesidad de congregarse. ¿Y sabe a quién se lleva ahí detrás de esas ideas? A los bebés. ¿Estamos aquí, hermanos? A los bebés espirituales, el diablo se los lleva en pos de él. ¿Por qué? Porque ellos han creído y porque han creído fácilmente, porque no han llegado a una madurez espiritual, porque ellos no han madurado, porque no han leído las Escrituras que Dios compró a su iglesia por medio de su Jesucristo con un precio de sangre. Amén. Y ahí está la palabra iglesia, eclesia en el griego, hermanos, que es un grupo de creyentes que ha sido redimido del mundo para conformar ese pueblo glorioso de Dios. Y ahí está Pablo diciendo que una iglesia, un cuerpo, tiene diferentes miembros. Y todos esos miembros tienen una coyuntura que los une. Amén. No están dispersas las coyunturas. Hoy vino completo a la iglesia. Amén. ¿O se le olvidó traer los pies? ¿Alguien se le olvidó traer las manos? No, ¿verdad que no, hermanos? Venimos completos en nuestro cuerpo. Y así la iglesia no está por allá, por allá, por allá. No, todo está en un solo lugar que Dios nos ha permitido tener para buscarle, adorarle y servirle. Amén. A través de nuestros dones y talentos. Pero se requiere, hermanos, que haya esa conexión para que podamos crecer espiritualmente. Si no hay esa cercanía con Dios, no vamos a madurar en la vida cristiana y el diablo fácilmente nos va a influenciar. Note lo que está diciendo el apóstol Juan. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis ¿qué? Conocido a aquel que es desde el principio. Os escribo a vosotros, mancebos, porque habéis vencido al maligno. Dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Ahora vea el versículo 14. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Otra vez lo recalca. Os escribo a vosotros, mancebos, porque sois, ¿qué, hermanos? Fuertes. Ya ellos pueden defenderse, hermanos. Qué importante. Y vaya que
Dios nos ha capacitado para defendernos contra el enemigo y nos ha dado su palabra, que es la espada del Espíritu, y nos ha puesto y nos ha dotado de una armadura espiritual. Amén. Y dice ahí, hermanos, os escribo a vosotros mancebos porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Hermanos, necesitamos recordar que para que podamos vencer la influencia de Satanás en nuestras vidas, necesitamos andar en el Espíritu. La palabra de Dios no trabaja sin el Espíritu Santo. Note lo que dice Gálatas 5:16. Vamos para allá, por favor. Gálatas 5:16. En la palabra de Dios, en Gálatas capítulo 5, versículo 16, dice: digo pues, andad en el Espíritu. Ahora, escúcheme bien, hermanos. Este término o esta palabra quiere decir que nosotros en la vida cristiana le vamos a ceder lugar al Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Lo que dice el apóstol Juan. Porque la palabra de Dios permanece en ustedes. Esto quiere decir, hermanos, que yo ando en el Espíritu cuando yo obedezco lo que dice la palabra de Dios y lo estoy aplicando a mi vida, hermanos, y cuando yo entiendo la palabra de Dios, yo la aplico a mi vida, entonces voy a caminar en el Espíritu. ¿Por qué? Porque yo me estoy haciendo a un lado y estoy dejando que el Espíritu Santo me guíe a través de su palabra. Pero si no hago eso, entonces voy a andar, como dice enseguida, y no cumpliréis las concupiscencias de la carne. Cuando yo no cedo al Espíritu Santo, hermanos, voy a andar más en mi carne. Voy a andar, hermanos, tratando de satisfacer lo que mi carne desea, lo que mi carne quiere. Y hermanos, sinceramente, ¿nuestra carne quiere someterse a Dios? ¿Nuestra carne quiere obedecer a Dios? No, hermanos. ¿Verdad que no? ¿Nuestra carne quiere leer la Biblia, hermanos? No. Nos duele la cabeza. Nos da sueño. ¿Sí o no? Y hay quienes malamente, lo digo de esta manera, malamente le dicen a los hijos: ponte a leer la Biblia para que te dé sueño. ¿Me están entendiendo, hermanos? ¿Estamos aquí o no? ¿Cómo que ponte a leer la Biblia para que te dé sueño? Amén. ¿Nos gusta orar? No, hermanos. Nos empiezan a doler las rodillas inmediatamente. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque la carne no quiere, hermanos. Sinceramente, nuestra naturaleza así es nuestra naturaleza caída. Hermanos, todos batallamos con eso. Pastor, ¿usted batalla? Sí, yo también batallo, hermanos. Todos batallamos con eso. Amén. Hay una lucha constante con nuestra carne, pero necesitamos cederle lugar al Espíritu Santo en nuestras vidas para poder crecer espiritualmente hablando y que el diablo no ejerza esa influencia en nosotros. Cuando ando en el Espíritu, cuando digo como el apóstol Pablo más atrás, mire por favor en Gálatas 2:20, más atrás dice: soy crucificado con Cristo. Esto quiere decir que así como Cristo fue crucificado, hermanos, yo también decido, hermanos, crucificar mi carne.
Más vivo, no ya yo. Y hoy en día todo el mundo vive para satisfacer el yo, al yo. Sino que Cristo vive en mí y la vida que ahora vivo en la carne, que dice hermanos, la vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si yo no hago esto, si yo no decido hacer a un lado mis pensamientos, hacer a un lado mis preferencias, hacer a un lado mis deseos, hermanos, no voy a andar en el Espíritu y por lo tanto no voy a crecer como debiera. ¿Por qué? Porque no voy a someterme a la palabra de Dios. No voy a someterme a lo que dicen las Escrituras. Y el Espíritu Santo, hermanos, no trabaja sin la palabra de Dios. Por eso es tan importante que en la vida cristiana tengamos ese deseo ardiente por la palabra de Dios. Note lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Primera de Pedro 2:2. Como niños, es un ejemplo. Amén. Aclaro, es un ejemplo, es un simbolismo, para que usted lo entienda. ¿Como quién? Como niños, mas no quedarnos en ese estado. ¿Amén? Como niños recién nacidos, vea, y vaya hermanos, ¿cómo desea un niño recién nacido la leche de su madre? Vea de gritos, ¿sí o no? No lo puedes calmar, no lo puedes detener. Se pone con esas rabietas tremendas, ¿sí o no? ¿Cómo se pone un niño que no le han dado su teta a las 3 horas? Hay quienes a las 2 horas, ¿verdad? No, insoportable. ¿Sí o no? Y algunos cristianos así están, insoportables. Amén. Dice, como niños recién nacidos, ¿qué dice hermanos? Desead ardientemente la leche no adulterada. Ok, no adulterada. Paréntesis, ok. ¿Me permiten un paréntesis? Sí. Okay. Y si no, ya lo agarré, ok. Hermanos, no adulterada. ¿Por qué Pedro está mencionando no adulterada? Porque sabemos que aún en los tiempos ya de la iglesia primitiva, el diablo había metido su cizaña en la palabra de Dios. Lo hizo en el principio, ¿se acuerda? Lo hizo en el principio, que no trató de cambiar lo que Dios había dicho. Y hoy en día sabemos que Satanás lo sigue haciendo. Por eso, hermanos, hay que tener cuidado. No todas las Biblias son iguales. No todas las versiones son iguales. Por eso es que hay que tener cuidado. El diablo adultera la palabra de Dios, cambia lo que Dios ha dicho y lo suaviza. ¿Para qué? Para que la gente no confronte su pecado tal y cual Dios quiere y que de esa manera pues no crezca espiritualmente, que ese es el objetivo de la palabra de Dios. Note lo que dice: como niños recién nacidos, desead ardientemente la leche no adulterada de la palabra, para que por ella crezcáis. Para que por ella, ¿qué dice? Cuidado con esto. Hay versiones que dicen para que por ella crezcáis para salvación. Ok, esto no está en el griego. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, hermanos, porque la santidad es progresiva, el crecimiento espiritual es progresivo, pero la salvación no es progresiva. ¿Me entendió lo que le dije? Esto quiere decir que cuando yo soy salvo, hermanos, en el momento en que vengo a Cristo, desde ese momento soy salvo. Amén. Y nadie me puede arrebatar de la mano de mi Padre, de Dios. Amén. Así es que yo tengo la vida eterna y desde ese momento mi nombre está escrito en el libro de la vida. Pero lo que sí necesito darme cuenta es que yo ocupo de la palabra de Dios para poder crecer espiritualmente, porque ya soy salvo. ¿Ve cómo el diablo a veces distorsiona, cambia, para hacernos creer muchas veces? Por eso algunas religiones enseñan que la salvación se puede perder. Amén. Y hay que tener cuidado, hermano, en ese aspecto.
yo necesito tener esa actitud hacia la palabra de Dios, desearla, hermanos, con ese fervor, con ese anhelo. Qué triste es que en esta mañana algunos dejaron sus Biblias en casa. No, pastor, se equivoca porque tengo 3. Una en el templo, una para mi casa y otra para el trabajo. Oh, si es así, qué tremenda bendición, ¿verdad? Porque no se olvida leer la Biblia. Amén. Y hoy ya no hay excusa, hermanos. Estamos en tiempos digitales en donde ya no hay excusa, que aún hasta la Biblia, la versión de la Biblia, la podemos hacer de manera digital. No es lo mismo. Científicamente está comprobado que nuestro cerebro, hermanos, presta más atención a las cosas escritas físicamente que digitalmente. Y si no me cree, investíguelo. Pero la verdad es esta, hermanos. Hoy, más que nunca, necesitamos que el Espíritu Santo ande en correlación con la palabra de Dios en nuestras vidas. De esa manera vamos a poder crecer en la vida cristiana, y no solamente crecer, sino que vamos a poder, hermanos, atacar esas influencias del enemigo y poder desecharlas, hermanos, en la vida, porque Satanás es astuto y más nos quiere mantener alejados de la palabra de Dios. Y mientras más alejados estemos de la palabra de Dios, no vamos a crecer y no vamos a poder vencer, hermanos, la influencia que Satanás tiene en este mundo. Así es que, hermanos, yo le digo en esta mañana, prestemos atención en nuestro crecimiento espiritual. Prestemos atención en nuestra madurez espiritual, porque de lo contrario, miren, vuelva a Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 5, y con esto termino. Gálatas capítulo 5, dice la palabra, versículo 17. Porque la carne codicia contra el espíritu, y el espíritu contra la carne. Y estas cosas se oponen la una a la otra, de manera que no podáis hacer lo que quisieres. Mas si sois guiados del Espíritu, no estáis debajo de la ley. Qué tremendo es, hermanos, que ya no estamos debajo de la ley. Qué tremendo es, hermanos, que cuando estamos nosotros en Dios, en el Espíritu, ahora debemos de caminar en Él. De lo contrario, hermanos, quien va a tomar ventaja en la vida cristiana va a ser nuestra carne. Y por lo tanto vamos a ser seducidos por la influencia de Satanás. Así es que, hermanos, que Dios nos ayude. En esta mañana hemos considerado esto. Es necesario crecer espiritualmente para poder vencer, hermanos, la influencia de Satanás, que sutilmente la ha presentado a la humanidad, y muchos han sido seducidos. Hermanos, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a crecer espiritualmente. Que Dios nos ayude a madurar espiritualmente. Y lleguemos a ese nivel de padres que pueden influenciar a otros, que pueden ayudar a esas generaciones que vienen a caminar en la fe. Y que también, de igual manera, puedan vencer al maligno. Hermanos, que Dios nos ayude a tomar en serio el crecimiento espiritual en la vida cristiana. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque eres bueno. Pedimos, Señor, que nos ayudes a crecer, a madurar espiritualmente, Señor.